Sí, acá no toco nada, ¿no? No. Ahí no tengo que tocar nada. Nada. Este es acá y vamos a ver. Bueno, hoy tenemos también maratón de temitas como para ver. Vamos a arrancar con la unidad número 3. Lo que vamos a ver hoy es todo lo que es el complejo escapulohumeral. Un poco es repaso, por ahí vamos a ir un poco más rápido, porque bueno, ustedes son temas que ya conocen, que lo vieron en anato, que lo vieron en biomecánica, entonces vamos a ir más rápido. No quiere decir que eso después no se los evalúe, no se les tome, pero vamos a ir avanzando más rápido, más que nada para poder llegar a las pruebas y a la goniometría, que es lo que nos toca ver hoy. Y bueno, hoy tenemos que tratar de ver todo lo que es goniometría de cuello y de miembro superior. Entonces ustedes ya tienen la semana que viene como para estrenar el goniómetro que hicieron seguramente. Y bueno, y ahí vamos a sacarle chispas a ese goniómetro. Lo vamos a usar. Bueno, acá es un poquito como para entrar en lo que es, porque si vamos a hablar del complejo escapulohumeral, nosotros tenemos que mencionar las articulaciones participantes acá, ¿sí? Tenemos el complejo de la cintura escapular, cómo está constituida, ¿no? Clavícula, con la escápula, tenemos el acromion por adelante, es importante todos los reparos anatómicos que nosotros tenemos acá en la articulación del hombro, porque estos después son los que nos van a servir a nosotros como reparo o puntos específicos en el caso de las mediciones goniométricas. Así que bueno, ahí también tenemos que tener presente bien esta parte de reparos anatómicos. La clavícula, bueno, se articula con el acromion y hacia adentro del esternón y hace lo que es toda la conexión ósea con el esqueleto axial. Bueno, ubicación de ahí de la escápula, voy a pasar un poquito. Permite movimientos. Nosotros tenemos la articulación, lo que es del hombro o lo que es cintura escapular. ¿Qué movimientos puede realizar? Hace flexión, hace extensión, aducción, abducción, circunducción. Hace los movimientos en diferentes direcciones, con diferentes ejes. Si bien se mencionaron la semana pasada el tema de los planos y los ejes, también tenemos que tenerlos presentes acá, a los planos y a los ejes, para la combinación de los movimientos. Estos movimientos están ligeramente favorecidos y son transmitidos por la articulación acromioclavicular a la escápula, además de los movimientos adicionales de la cintura escapular que se describen como propios de la escápula. O sea, nosotros no solamente vamos a ver lo que es los movimientos de la articulación del complejo articular del hombro, sino que también tenemos que ver los movimientos de la escápula, cómo se mueve la escápula. Esto es repaso para ustedes. Hasta ahora venimos todo repaso. Ahí es donde está ubicada, donde está situada el omóplato. Si nosotros vemos dónde está bien pegadito sobre la parrilla costal y ubicada entre la segunda y la séptima costilla, más o menos la diferenciación son de 2 o 3 centímetros de la línea de las espinosas, donde tiene que estar normalmente. Tienen que estar bien pegaditas, o sea, ninguna tiene que estar levantada. Eso también nos da, digamos, la integridad muscular, es la que nos va a dar esa información también. Pero esto sería la ubicación como para recordar dónde está ubicada el omóplato. Los músculos se unen a la escápula y al tórax, la escápula al tórax y a la columna vertebral, proporcionando soporte y movimiento. Están orientados oblicuamente de manera que sus direcciones y de tracción pueden producir movimientos lineales y de rotación de hueso. Los movimientos realizados por la escápula no tienen lugar de manera individual como movimientos puros. El contorno del tórax, al ser redondeado, la abducción y la aducción, en menor grado la elevación y el descenso, siempre se van a acompañar
con movimientos de rotación y de inclinación. O sea, cada movimiento que realice el omóplato no van a ser esos movimientos puros. Está prendido el aire, ¿no? Sí. Bueno, acá es como para ver los movimientos que realiza: elevación, descenso, aducción, abducción, rotación. Son los 7 movimientos básicos que tiene la escápula. Ahí lo vemos haciendo el gesto. Acá sería, digamos, con la participación muscular. Nosotros decimos, sí, hace esos movimientos de elevación, descenso, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, o ese movimiento de antepulsión que puede llegar a realizar, que en realidad es como que se levanta y se viene para adelante, pero todos esos movimientos están traccionados por músculos. Entonces nosotros tenemos que manejar qué músculos la van llevando hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, rotándola hacia abajo o hacia afuera, ¿sí? Tenemos movimientos ahí de elevación. Hacer ese movimiento de elevación es trapecio, tenemos las fibras superiores y elevador del omóplato o de la escápula. Hacer ese movimiento de depresión, llevarla hacia abajo, va a ser las fibras inferiores del trapecio. Llevamos hacia adentro, ¿quiénes son? El trapecio medio y el romboides van a ser los encargados. Llevarlo hacia afuera es serrato anterior y pectoral menor. Después, bueno, ahí no dice pectoral menor, también tiene la función de hacerla girar hacia adelante al omóplato. Después, rotación inferior, romboides y trapecio, las fibras inferiores, y rotación superior, serrato anterior y trapecio, cuando uno hace estos movimientos, ¿no? Ahí o llevamos hacia abajo. Los músculos que van a fijarlo a la escápula o al omóplato son el angular, el serrato mayor, la porción superior, el romboides y el trapecio inferior. Esos van a ser fijadores del omóplato. Ahí es simplemente para recordar las inserciones. La articulación, el complejo articular del hombro es constituido por las articulaciones que ustedes ya conocen, que es el complejo articular del hombro. Tenemos que tener presente cuáles son sus géneros articulares, o sea, les podemos preguntar y ustedes tienen que saber cuáles son. Y acá, generalmente esa clasificación son de los anatomistas, de Testud, de Rubier, ¿no? Capanghi también tiene esa misma clasificación, pero autores anglosajones agregan al complejo articular del hombro 2 articulaciones más, que es la costoesternal y la costovertebral, porque, o sea, no solamente es el complejo, sino la conexión que tenemos con el tórax. Entonces, costoesternal, que es sin artrosis, sin condrosis, y costovertebral, que es una artrodia. Entonces, al complejo de las 7, para el análisis de lo que es en evaluaciones, vamos a utilizar estas 2 articulaciones más. Bueno, una imagen. Los movimientos que dijimos recién, que realiza el complejo articular del hombro, y dentro de esos movimientos que realiza, también aparece lo que es el ritmo escapulumeral, ¿sí? Que ya lo conocen del año pasado. El ritmo escapulumeral aparece cuando nosotros hacemos más que nada movimientos de flexión o de abducción. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué sería ese 2-1? Cuando se realiza ese movimiento de flexión de 180 grados, hasta los 60 grados, que la mayoría de los autores, en este caso Inman, es el que pone exactamente esa amplitud, pero también hay otros autores que incluso dicen que hasta menos. Funciona solo la glenumeral. En este caso nos guiamos por lo que dice Inman, hasta 60 grados. Trabaja de 0 a 60 la glenumeral sola. Y de los 60 grados en adelante, ahí empieza ese juego articular entre la escápulotorácica y la glenumeral. Entonces va aportando
grados la escapulotorácica. ¿Y qué es lo que decía Inman? Eso, que cuando la escápula humeral producía 10 grados, una rotación escapular de 5 por cada 15 grados de movimiento. Pero es el mismo ritmo escapulohumeral que nosotros conocemos, ¿sí? A partir de 60 trabaja solo la glenumeral y de 60 en adelante empieza ya ese juego articular entre las dos articulaciones. Entonces, cuando terminó el movimiento, llegó a los 120, pero no son 100, o sea, a los 180, pero no es los 180 solo de la glenumeral, sino es el aporte de las dos que llegó a esa amplitud. ¿Mm? Cada 2 grados, uno va aportando, cada 2 de la gleno, uno de la escapulotorácica. Bueno, acá están los movimientos que están marcados, pero ustedes ya saben qué es lo que es cada movimiento. Es descripción, aducción, rotación. Esto es descripción de los movimientos. Acá tenemos como para recordar en los movimientos que vamos a realizar, tanto de flexión, extensión, aducción, abducción, la participación muscular. ¿Quiénes son los músculos que van a estar actuando para hacer estos movimientos? En el caso que hagamos nosotros una flexión de 180, ¿qué músculos tenemos que van a realizar? ¿Sí? Deltoides, bueno, ahí deltoides, bíceps, pectoral mayor, coracobraquial, van a ser los principales que van a hacer la flexión. Abductor, serrato, rotación externa, infraespinoso, deltoides, redondo menor y serrato mayor. La extensión, que generalmente es de 45 grados, ¿quiénes son? Deltoides, redondo, dorsal ancho, tríceps. Los músculos que van a hacer aducción, rotación interna y elevación es el romboides y el angular, o elevador de la escápula, y la inclinación anterior de la escápula, el pectoral menor. Abducción de 180 grados. Tenemos el deltoides, el supraespinoso, la porción larga del bíceps, ¿sí? Como aductor de la escápula, trapecio. Esto no es nada nuevo para ustedes. Es tener la acción y recordar y repasar el músculo. Estabiliza la escápula en aducción. La rotación externa, infraespinoso, deltoides, haces posteriores, en el caso de la abducción, redondo menor, serrato mayor y trapecio. Y para hacer aducción, que por ejemplo contra resistencia, actúa el pectoral mayor, el redondo mayor, dorsal ancho, tríceps, romboides y trapecio. Venimos a modo de repaso todavía. Acá, el manguito de los rotadores, que recién los estuvimos nombrando cuando hablábamos, ¿no? De acuerdo a la acción que realizan. Bueno, ¿cuáles son los músculos? No miren. No miren, ¿quiénes son? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Qué función tienen estos músculos? Sabemos que por sí solos realizan rotación, son los encargados de la rotación del hombro. El tema que cuando ellos, por la ubicación y cómo están dispuestos en el hombro, van a tener una función específica, que es la de coaptar. Coaptar la articulación del hombro durante los movimientos. Cada uno tiene su acción particular. Bueno. Ahí están como para tenerlos presentes. Preguntas que se van a hacer: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Habiendo pegado un pantallazo en la parte articular, rápido y muscular, y lo que es el complejo articular del hombro, ahora arrancamos con lo que son las técnicas para el examen del complejo escapulohumeral. En el campus, el primer Power, ¿salieron así feas como estaban los vimos así en el teórico, a las imágenes? Yo no sé cómo subir porque vos mirás el Power y es divina las imágenes y la lectura y todo, pero claro, por ahí algunos, por ejemplo, ya con 60 y pico ya es pesado. Entonces, cuando yo lo descargo, me lo transforma directamente. No conozco, y yo soy muy básica con lo tecnológico,
uso lo que tengo que usar, pero no es que desbordo de tecnología. Así que bueno, pero si ustedes tienen el libro, bueno, con el libro porque es lo mismo, ¿sí? Pero es una lástima porque son fotos en realidad. Pero bueno, sale así no sé por qué sale. Bueno, acá arrancamos con la primera prueba, la del supraespinoso. ¿Se acuerdan? Ustedes van a ver que el libro, por supuesto, que todo el tiempo les hace o sea, pone primero las inserciones, porque lógicamente nosotros tenemos que saber. Cuando se hace la evaluación, que nosotros los vamos a valorar ustedes en un examen, se puede llegar a preguntar la inserción, como no. Pero si estamos evaluando un músculo, y más si son músculos superficiales, con más razón, lo más probable que se les pregunte dónde se inserta y después sí, mientras se va acomodando, que el alumno le va indicando a su compañero a modo de kinesiólogo paciente, se va ubicando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, va diciendo la inserción del músculo que vamos a analizar. Eso generalmente es así. Por eso es que cuando yo les pongo la filmina, les pongo la parte de inserción para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, siempre vamos a tener los parámetros de evaluación muscular que dijimos que eran 5. Posición del paciente, del kinesiólogo. Arrancás una, esto es como decir las vocales, ¿viste? Vos ya sabés A y ya sabés. Bueno, acá lo mismo, posición del paciente, el kinesiólogo, la acción, fijación y resistencia. Sabiendo que la fijación puede a veces estar como no, pero bueno, tenemos que tenerlo presente. Primer prueba para evaluar, el supraespinoso. El supraespinoso tenemos que el paciente puede estar sentado, ¿sí? O de pie. De cualquiera de las dos maneras podemos hacer la evaluación. Si es una persona muy alta, directamente yo la voy a sentar. O la sentás en el borde de la camilla o la sentás en una silla donde tenga así, libre, que no haya un apoyabrazos que te puedan impedir que el brazo de la persona esté estirado. Generalmente ustedes van a ver que el libro dice que gire la cabeza para el lado opuesto. No, tranquilamente el paciente puede estar mirando hacia el lado donde va a hacer la evaluación. O sea, si yo voy a evaluar este brazo derecho, le voy a decir a mi paciente que esté mirando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, sentadito, le pedimos que realice este movimiento de abducción, que lo va a hacer hasta los 90 grados. Ahí le vamos. Si lo puede hacer más, mejor, pero nosotros estamos haciendo la evaluación, tiene que hacerlo. El kinesiólogo, en el caso este, va a estar ubicado del mismo lado, puede estar así posterolateral, y lo que vamos a hacer es fijamos en la parte del hombro y resistimos en la parte distal. Esa fijación puede estar como no. Si nosotros vemos que tiene buena potencia, directamente vamos a aplicar la resistencia en la parte distal. Entonces, sentado, kinesiólogo le pide que haga el movimiento, el paciente está mirando el movimiento y se le pone la resistencia en el extremo distal por encima de muñeca, ¿sí? Ahí es donde va a tener la resistencia. La resistencia, yo por ahí cuando lo explicamos, o sea, digo dónde está ubicado, pero si nosotros tenemos que describir ese movimiento, va a ser, si yo hago una resistencia en dirección de el paciente está haciendo abducción, la resistencia va a ser en dirección a la aducción, ¿no? Bien. Eso es vimos recién supraespinoso. Para el deltoides. El deltoides tiene varias pruebas a evaluar porque tenemos 3 porciones. Entonces, las 3 porciones podemos analizarlas el paciente sentado en la camilla y es el kinesiólogo el que va a ir recorriendo. Arrancamos con la de sentado. Está acá para diferenciar la acción que evaluamos recién con el supraespinoso, porque nosotros sabemos que las fibras medias, inevitablemente el supraespinoso va a participar. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Acortamos un poco la palanca, como para no darle tanta activación al supraespinoso y
flexionamos el codo. Y desde esa posición le vamos a decir en posición neutra que haga el movimiento de la apertura. El kinesiólogo en este caso lo único que va a hacer es aplicar una resistencia por encima del codo. ¿Mm? Y acá también, a ver si es la que sigue, podemos evaluar las porciones, ya que está sentado y hay que agotar los decúbitos. A veces vamos a agotar, otras no, para la explicación. En este caso sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Para las fibras anteriores, el kinesiólogo se va a ubicar por delante. El paciente sigue sentado en la camilla. Él está sentado, nosotros evaluamos las fibras medias, voy a evaluar las fibras anteriores del deltoides, kinesiólogo se va a ubicar por delante, vamos a posicionar el brazo del paciente. ¿Cómo lo vamos a posicionar? Codo flexionado en una ligera rotación externa. Ligera es leve, no es que yo la voy a marcar completamente, sino una ligera rotación externa, y desde esa rotación externa vamos a hacer ese movimiento de flexión con abducción. Hago este movimiento hacia adelante. El kinesiólogo está parado acá adelante. Entonces, me va a poner una resistencia en el extremo distal del antebrazo y una contrapresión en la parte posterior. A ver. Voy a hacer la evaluación, codo flexionado con una ligera rotación externa. Lo que le vamos a pedir al paciente que haga este movimiento de la flexión. Entonces, hacemos, esto viene a ser la fijación, contrapresión desde atrás y la resistencia. Hace el movimiento, el movimiento. Esa sería anterior. Para el posterior, yo me voy a venir por atrás del paciente y lo que vamos a hacer es, si este estaba recién en una ligera rotación externa, acá vamos a hacer en una ligera rotación interna. Vamos a aprovechar esa diagonal, el seguimiento de las fibras, para que le quede, que se les facilite el movimiento, ¿no? Y que sea un movimiento que lo haga bien en contra de la gravedad, no dejarlo neutro. Entonces hacemos ese ligera rotación interna. Y ahí le voy a pedir que realice el movimiento de la extensión. De allá para atrás, extensión con la reducción, porque es un movimiento oblicuo. La fijación es una contrapresión anterior y la resistencia en el extremo distal. Hacelo ahí. Bien. Y ahí evaluamos las tres fibras. Ahí se evalúan las fibras medias, anteriores y posteriores. Fíjense que el kinesiólogo ahí estuvo recorriendo. Y lleva fijación, sí o sí, haciendo esa contrapresión anterior y contrapresión posterior para el posterior. El deltoides también se puede evaluar de cúbito supino y de cúbito prono. Después hacemos el pantallazo de las posiciones de que se pueden evaluar cada uno, a medida que vamos viendo cada uno. El deltoides anterior tenemos otra forma de evaluar, aparte del de sentado, dijimos boca arriba, de cúbito supino. Está acostado en la camilla, le vamos a pedir a nuestro paciente, la mano que no vamos a evaluar puede estar tranquilamente al costado del cuerpo. Siempre las posiciones de valoración o de evaluación pueden ser que estén al costado del cuerpo, relajado, y si no, nosotros podemos ubicar esta posición. Pero esta posición a veces termina siendo un poco incómoda para el paciente. Entonces, se la estiramos al costado del cuerpo y usamos la que nosotros vamos a trabajar. En este caso, el deltoides derecho es el que vamos a usar. Le flexionamos completamente el codo a nuestro paciente y lo que vamos a hacer es, vamos a apoyarla próximo al esternón, que en realidad nosotros podríamos apoyarla solamente en el esternón y hacer ese movimiento de elevación. Nosotros vemos, levantamos, sería esta la prueba. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que el paciente no está haciendo palanca en el pecho y de ahí se está impulsando? Porque pueden hacer trampa.
¿sí? No es que ahí yo estoy moviendo que sea solamente el brazo el que lo esté haciendo. Pero yo acá ejerzo un poquito de fuerza y estoy haciendo la fuerza como que me apoyo. Como que hacer abdominales con los brazos estirados y te esté dando ese impulso a medida que vas levantando los omóplatos. Sería algo así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La fijación en este caso va a ser, nosotros kinesiólogos vamos a sostener por debajo la mano del paciente. Estamos acá y lo sostenemos de esta manera. Entonces nosotros ahí nos aseguramos de que el paciente no va a hacer un apoyo. Entonces, el kinesiólogo del mismo lado evaluar, paciente de cúbito supino, se tensiona completamente el codo, sostenemos la muñeca del paciente y ahí le pedimos que haga ese movimiento de elevación. Resistencia es en el extremo distal del glúteo, en dirección hacia la extensión y hacia la aducción. Ese es el deltoides anterior supino y el posterior se evalúa de cúbito prono. Se ubica el paciente boca abajo en la camilla, el bracito que no va a usar a lo largo del cuerpo y el que vamos a utilizar lo sacamos por fuera de la camilla. El movimiento que va a tener que hacer es un movimiento lo abducimos y hacemos una ligera. ¿Se acuerdan que cuando estuvo sentado el paciente hicimos una ligera rotación interna para evaluar las fibras posteriores sentado? Estando acostado se invierte la orientación de la fibra. Entonces, en vez de estar en esa ligera rotación interna, va a estar un poquitito rotado externamente. Digo poquito porque es leve, no es marcado. Levemente, entonces, boca abajo, el paciente mirando qué es lo que tiene que hacer, el kinesiólogo del mismo lado evaluar, le vamos a pedir al paciente que haga este movimiento como de extensión y abducción, que no deja de hacer eso. Extensión con abducción, hace ahí. La resistencia es en el extremo distal por encima del codo. Fijación para esa prueba no necesita, ¿sí? No necesita. Así que ahí vimos, el deltoide se puede evaluar. Las 3 porciones sentado y después tenemos el deltoides anterior también en supino y el deltoides posterior prono. Coracobraquial. Coracobraquial es un flexor de hombro, como ustedes ven, ahí cortito que va al borde medial. ¿Cuál es la acción? Es, el paciente está sentado, paciente sentado sobre la camilla, nosotros bien parados, bien en el frente del paciente, incluso hasta un poquitito por dentro. Si yo voy a evaluarla a ella y le voy a evaluar este bracito, me vengo, ¿sí? Un poquitito como internamente. ¿Para qué? Porque como ella va a tener que hacer, flexiona el codo y lo ubicamos en esta posición. ¿Y cuál va a ser el movimiento que va a tener que hacer? Es flexión con aducción. Tiene que hacer esto. Entonces, lo único que nosotros vamos a, fijación no necesita, simplemente lo que vamos a hacer es, antes de que flexione su codito, vamos a ubicar nuestra mano por medio y ahí vamos a hacer la resistencia, porque no lo vamos a resistir de allá, sino que cuando va a hacer la acción, ahí flexiono y resistimos en el extremo distal. Esto sería coracobraquial. Kinesiólogo del lado del frente, fijación no necesita, lleva solo la resistencia en esa dirección, aducción y flexión. Como hacia adentro del cuerpo del paciente. ¿Para qué? Para que vos estés en la misma dirección que vos estás haciendo la resistencia. Porque si vos ya estás acá, ya tu mano se te cruza. En cambio, si vos estás más ahí, de esa manera vos tenés bien y trabajás en esta diagonal, que es lo que tiene que hacer él. Es flexión y aducción. Con el codo flexionado completamente no lo separa. Pectoral mayor. Para el pectoral mayor tenemos 2 pruebas para realizar. Tenemos para evaluar las fibras superiores y las fibras inferiores. Las fibras superiores, ahí está medio para el costado, sin que se le ven la señora. Pero los pelitos, decía. Para las fibras superiores, el kinesiólogo va en la cabecera. Esta es la camilla, yo voy a evaluar a mi paciente, a mí me dicen que yo tengo que evaluar el pectoral mayor. Ubico en la cabecera al paciente y para las fibras superiores me voy a ubicar
en la cabecera. ¿Cuál va a ser la posición de partida para hacer ese movimiento? Es el hombro flexionado a 90 grados y con una ligera rotación interna, no completamente, sino ahí estaríamos, si yo sigo así, sería neutro, a una ligera rotación interna, o sea que ahí el pulgar me queda en dirección hacia el lado donde tengo que ir. Fijación, en este caso, va a ser el hombro contrario y la resistencia en el extremo distal del antebrazo. El movimiento que le vamos a pedir a nuestro paciente es que haga esto, con el codo extendido, que lo lleve hacia al otro lado o en dirección hacia el otro hombro, como ustedes le quieran explicar. Eso sería evaluar las fibras superiores. Y para las fibras inferiores, nos vamos al lateral del paciente, del mismo lado a evaluar, o sea, del mismo pectoral, o sea que yo me voy para este lado, y lo que vamos a pedir a nuestro paciente es también flexionado y rotado internamente. Le vamos a pedir que realice el movimiento que se lleve en dirección como a la espina ilíaca opuesta. Esa sería la dirección. De donde está acostadito, que lo lleve hacia allá. Superiores e inferiores. La fijación en este caso va a ser en la cadera y la resistencia en el mismo lugar, en dirección hacia la abducción, hacia la... ¿sí? En el extremo inferior por encima de la muñeca. Y la fijación en este caso está relacionada porque si nosotros vamos a trabajar las superiores, hacia donde se dirige la mano es el lado que yo voy a estar fijando. Hacia donde se dirige la mano es el lado donde yo voy a estar fijando. Fijo acá, resisto acá. Si estuviese evaluándolo a mi paciente acá, lateral, bracito extendido, rotado internamente, le pedimos que lo lleve cruzado hacia la espina ilíaca opuesta. O nosotros le mostramos que tiene que hacer ese movimiento. Ahí, allá. Recuerden que siempre todas las valoraciones, yo acá le muestro solo una, dónde se fija, dónde se resiste, dónde está ubicado el profesional y cómo está el paciente. Pero ustedes recuerden que siempre partimos del valor regular. En el caso que nosotros hagamos estas valoraciones en nuestros pacientes o en conocidos o en lo que sea, siempre tienen que hacer por lo menos 5 o 6 repeticiones sin resistencia. Solo que muestre el movimiento, solo vemos el arco de movimiento. Una vez que vemos que lo puede hacer perfectamente, recién ahí se le aplica resistencia. Eso es para todos. Para todos siempre. Bueno, esas son las superiores. Acá tenemos las inferiores. Prueba para el pectoral menor. Para el pectoral menor, hoy habíamos dicho que hace este movimiento, ¿no?, de antepulsión del hombro. Eso es lo que hace. O que llevaba el omóplato cuando vimos el grupo muscular. La posición del paciente es de cúbito supino, el kinesiólogo del mismo lado de evaluar. El bracito los 2 brazos quedan al costado del cuerpo. Acá generalmente, si nosotros dejamos al costado del cuerpo, puede llegar a pasar algo similar como el querer ayudarse, ¿no? Como hoy dije, el que quiere hacer abdominales y empieza a empujarse ahí. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la mano de nuestro paciente y la que es a la altura de la muñeca. Tomamos la muñeca de nuestro paciente y si estamos apoyados en la camilla, de esta manera, le tomo la mano y le subo un poquitito. Entonces ya la saco. Una vez que nosotros vimos que se paró el codo de la camilla, hasta ahí sería el límite, ¿no? Y después separado, que la fijación en este caso sería acá, sosteniendo el brazo que nos esté haciendo el apoyo a la camilla. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a nuestro paciente? Que levante el muñón del hombro, lo lleve hacia adelante. Entonces, una mano el kinesiólogo va a estar fijando, sosteniendo esa posición, y la otra sobre el muñón del hombro, resistiendo esa elevación. Rotadores. Los rotadores, sí, acá tenemos los grupos musculares que si bien son individuales, pero nosotros vamos a evaluarlos en conjunto. Rotadores externos y los internos lo mismo. Para los rotadores podemos evaluar con el paciente de cúbito supino,
o con el paciente de cúbito prono, o sea, dos maneras de evaluar. En el caso que sea de cúbito supino, bueno, ese está de cúbito, los dos están ahí, de cúbito supino, tiene uno y uno. En el caso que sea de cúbito supino, separamos un poquitito el brazo y le vamos a pedir que realice el movimiento de la rotación externa, ahí. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo que llevar la mano hacia afuera. Yo estoy acostada en la camilla. Acostada en esta camilla, separo un poquitito del tronco y hago este movimiento de rotación externa. Hacemos una contrapresión o sostenemos este lado interno y resistimos la parte de afuera. ¿Para qué hago esa contrapresión? En realidad es para sujetar. Yo te sujeto acá el codo para poder aplicarte la resistencia. En el caso de la rotación externa van a estar enfrentadas las manos, o en el caso que sea de la interna, voy a hacer una fijación y resisto. ¿Se entiende? Van a ir cruzadas las manos como para hacer un bloqueo y sostener abajo y resistir arriba. Eso es en el caso que hagamos de cúbito supino. También otra manera de evaluar los rotadores externos e internos es acostándose el paciente boca abajo o de cúbito prono. Posición del paciente, acuérdense que la otra queda al costadito, el paciente queda rotado mirando hacia el lado donde va a tener que hacer la evaluación, el brazo queda afuera de la camilla, colgando en ángulo recto, y desde esa posición nosotros vamos a hacer el movimiento de la rotación externa. En este caso vamos a fijar en la parte inferior como para sujetar y sostener el brazo. Ahí podemos sostener. Y la resistencia es en el extremo distal por encima de la muñeca. Lo mismo para la rotación interna. Hacemos rotación, hay rotación externa, rotación interna. ¿Se entiende? La misma valoración, sostenemos el brazo como para darle una fijación, en realidad como para sujetarlo y sostenerlo. Y la resistencia, si hacemos externa, va a ser en el dorso, y si hacemos interna, va a ser en la cara interna, ¿sí? ¿Se entendió? No, me adelanté yo, porque ese quedó solo, sí, ese quedó solo el de la rotación externa. Ese quedó solo rotación externa. Yo por ahí siempre, los gráficos en algunos están mirando para el otro lado, pero por experiencia a lo mejor siempre es que el paciente tiene que mirar qué es lo que va a hacer. La manera correcta de que pueda realizar las cosas es mirando, salvo que vos estés queriendo analizar una fibra concretamente a nivel de cuello, por decirte, pero si no, generalmente con las pruebas le pedimos que esté mirando. Sí. O sea, si mira o no mira, no te va a afectar el movimiento. El tema que, la ventaja que tenés que si lo ve, lo puedes llegar a hacer mejor o corregirlo o a entenderlo más. Exacto, es solo visualizar. Porque por ahí puede ser el caso que justo te toque un no vidente y va a decir, ahí le va a salir mal la prueba. Y no, o sea, no pasa por eso, por si lo ve o no lo ve. ¿Viste? Es eso, simplemente no marcarlo como que es algo obligatorio, importante. Bueno, ahí está, del grupo interno, que también se puede hacer supino y prono. ¿Vieron lo que yo les digo? Cuando lo hacemos en supino es este cruzamiento de manos, porque una sujeta y la que vas a resistir tiene que estar ubicada opuesta al movimiento. Bueno, ahí. Acá tenemos para evaluar el redondo mayor. El redondo mayor es un músculo extensor y aductor. Entonces, la posición del paciente en este caso va a ser acostado boca abajo. El kinesiólogo se va a ubicar del mismo lado a evaluar. El micrófono, pero te cansa tener doblado. Del mismo lado a evaluar. Bueno, ustedes ven, en esta imagen, por ejemplo, está con el otro brazo que no vamos a evaluar. En la posición que nosotros generalmente hacemos todas las valoraciones de cuello, pero también podría estar a lo largo del cuerpo y no afectaría para nada.
Le vamos a pedir al paciente que haga un movimiento de extensión con flexión de codo y que lo apoye por encima, o nosotros se lo llevamos y lo apoyamos por encima de la espina ilíaca posterior superior. Ese va a ser el lugar donde vamos a ubicarlo. La fijación en este caso va a ser igual que el del, ¿se acuerdan? El deltoides anterior, de cúbito supino. ¿Cómo le puse la mano? ¿Cómo puso la mano para que esté la del kinesiólogo? Interpuesta entre la piel de la persona, ¿sí? El cuerpo de la persona, y sosteniéndola la muñeca, para que no ocurra lo mismo, que sea el movimiento bien del hombro y no que sea un apoyo desde el cuerpo. Y ahí se le va a pedir que realice el movimiento de la extensión con la aducción. ¿Mm? Ese va a ser el movimiento. Sosteniendo y poniéndola ahí, y el movimiento que va a tener que realizar es este. Ahí. La resistencia la vamos a ubicar en el extremo inferior del húmero. Bueno, eso. Kinesiólogo él mismo lo va a evaluar. Dorsal ancho. Vamos, así nomás. Pero se entienden todas, venimos bien. Prueba para el dorsal ancho. Bueno, el dorsal ancho es un músculo extensor y aductor y rotador interno. Así que la posición del paciente para hacer esta evaluación de este músculo va a ser de cúbito prono. El kinesiólogo se va a ubicar del mismo lado a evaluar. El paciente, la mano contralateral puede tenerla hacia arriba o si no la tiene al costado del cuerpo, es indistinto. Le vamos a pedir al paciente que haga un movimiento de extensión con el codo extendido lo más que pueda. La idea es que no haga esto, porque vos en realidad vos no estás flexionando. Nosotros no queremos ver y evaluar la flexión del codo. Yo quiero ver que haga aducción con extensión, ¿sí? Y la rotación interna, eso es lo que nosotros queremos ver que haga. Entonces, dijimos, el kinesiólogo del mismo lado evaluar. La resistencia va a ser en la parte cara interna, por encima de la muñeca, borde interno, porque como va en rotación interna, ahí tenemos que ubicar la resistencia, y se hace una contrapresión, o en realidad una fijación del lado de la cadera del otro lado. El kinesiólogo va a estar fijando en la cadera, nosotros estamos trabajando desde dorsal, ¿sí? El movimiento que va a tener que hacer es este. Ahí. Ahí. Y la resistencia va a ser bien distal, por encima de la muñeca. Ahí. Entonces, fijo, resisto. ¿Se entiende? No, porque quedas ahí cerquita, porque en realidad el paciente está acostado boca abajo, está ahí, y yo estoy acá de este lado. Hace esto, y lo único que yo hago es apoyo allá. Es súper fácil. Estás acá. Yo apoyo allá en la cadera de mi paciente, y acá tengo el bracito, y como tiene que hacer esa aducción. Y otra, por ahí nosotros le decimos, no es necesario que sobrepases, porque es hasta el pliegue interglúteo, hasta ahí sería bien la acción. Entonces ese sería como el límite, ¿no? Nosotros tomamos ahí, que llegue ahí, no es necesario que lo pase. Ahí, que llegue ahí. Acuérdense, el músculo es de higiene, ahí llega, concretamente. Queda ahí. Entonces, esa acción, vos lo que haces es, fijo la cadera opuesta, resisto acá. Entonces, hace el paciente está haciendo la acción, y vos lo que estás haciendo es repitiendo acá, ¿no? Y acá está aquí. O sea, es facilísima de hacer, y no es incómoda ni para el kinesiólogo, ni tampoco está entorpeciendo la acción del paciente. Porque esa es otra, todo el tiempo tenemos que estar prestando atención de... Esa cuando hablamos del colaboración, ¿por qué el kinesiólogo está más adentro? Porque si vos tenés que trabajar con la diagonal, yo me pongo acá, en cierta manera voy a estar entorpeciéndome la acción, o sea, ya le estoy cambiando la dirección. Si yo me ubico en el mismo lado, voy a ir trabajando en ese mismo lado. Cuando nosotros hacemos la resistencia, son movimientos oblicuos. Entonces, lo tenemos que trabajar en esa dirección. Pero es fácil. No queda incómodo.
Prueba difícil si las hay, para hacerla que lo haga el paciente. Nosotros por ahí nos cuesta hacerla, ya van a ver ustedes cuando las toquen evaluar. Un ratito. Romboides y angular. El romboides y el angular son dos músculos para evaluar y acá en realidad no va a haber una mano que esté fijando, sino que tenemos doble resistencia, dos resistencias para aplicar. Entonces, la posición del paciente es de cúbito prono, bracito contralateral, sí, lo ponemos arriba, mirando hacia la prueba. Se le va a pedir que, en este caso, flexione completamente el codo y le vamos a pedir que realice un movimiento de aducción, porque eso sería la parte del romboides, y la elevación del muñón sería la parte del angular. Entonces tiene que hacer esto, elevación y extensión. Por lo tanto, esos dos movimientos son los que vamos a tener que resistir, la elevación y la extensión. ¿Se entiende? Que no parezca agotizada con un movimiento, pues sino que ahí, queda como que. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vamos a pedir que hagas un círculo. Vamos a pedir un círculo, ¿no? Entonces, hago ahí y lo llevo para arriba y lo llevo para. Ese sería el movimiento. Entonces, nosotros frenamos esto y después el otro. Frenamos uno y después el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta manera sería la evaluación de ese músculo. El paciente está acostado boca abajo y nosotros estamos de ese lado. Es complicado de evaluar. Así como por ahí cuesta entenderlo de el hacerlo, es práctica en realidad, pero bueno, se puede. Bueno, ahí por ahí son inserciones musculares, repasos. Acá tenemos una prueba alternativa para el romboides. Cuesta la otra, vamos a la alternativa y evaluamos el romboides y déjalo al angular, más o menos. Bueno, el romboides tiene una otra forma de evaluarlo que sería de esta manera. Evaluar las fibras bien aductoras, que es la acción que tiene principalmente este músculo. Lo vamos a ubicar a nuestro paciente de cúbito prono. Ahí está comodísimo el paciente, que puede estar arriba o a lo largo del cuerpo. No hay problemas, no es que tiene que tener esa posición sí o sí. El brazo acostado boca abajo, dijimos, el kinesiólogo del mismo lado de evaluar, le vamos a pedir a nuestro paciente que ubique el hombro a 90 grados y el codo extendido. Y acá lo que tiene que ver es cómo vamos a ubicar nuestra mano para ver en qué tipo de rotación. En el caso del romboides, ubicamos hacia abajo el pulgar, o sea, va a tener que estar en una rotación interna. Y desde esta posición, fijación no necesita, en el caso de necesitar, se ubica en el omóplato contralateral, o sea, se fija de aquel lado y se resiste por encima de la muñeca, en esta misma dirección, o sea, solamente se va a hacer ese componente de lo que es aducción-abducción. Ahí. Resistimos en la parte distal. Y si nosotros a esta misma prueba le cambiamos la rotación hacia arriba, ¿quién estamos evaluando? También así de cúbito prono. Acá, romboides. Pero ¿y si yo cambio la rotación y lo llevo a rotación externa, qué otro músculo puedo evaluar? Trapecio, ¿qué porción? Media. Trapecio medio, porciones medias del trapecio. Lo que vamos a hacer es igual posición como ustedes lo ven, lo único que te cambia es la rotación. Y ahí hacemos nuevamente la prueba y la valoración, con el pulgar hacia arriba haciendo rotación externa. Y estamos evaluando otro músculo. O sea que si a ustedes se les pregunta romboides, por decir, y le cambian la rotación externa, ¿qué les parece? Está mal la prueba. Siempre decíamos, la acción muscular, la posición del paciente, la posición del kinesiólogo, la fijación o resistencia, cualquiera de ellas que esté mal, la prueba va a estar mal. La acción es muy importante.
Ahí está, el trapecio medio. Ahí tenemos para evaluar el trapecio inferior, como trabajamos recién trapecio superior y fibras medias. El trapecio superior ya lo vimos en cuello, ¿se acuerdan? Y nos quedaba medio inferior, ahora el trapecio inferior. El paciente también va a estar acostado de cúbito prono. El otro brazo puede estar en esta posición de evaluación o a lo largo del cuerpo. Y para evaluar las fibras inferiores se va a posicionar el brazo más o menos 120 grados, 130 grados de abducción, rotado externamente, apoyado sobre la camilla. Si la camilla es derecha, mejor. Y ahí se le va a pedir que realice el movimiento de extensión. Ahí, lo llevamos hacia atrás. Esta va a ser la acción. La resistencia va a ser en el extremo distal del antebrazo por encima de la muñeca. Fijación generalmente no necesita. Si ustedes ven que quiere compensar, va a ser del otro lado contralateral, pero generalmente no necesita. Y el kinesiólogo en este caso, si acá está la cabecera y está haciendo hasta acá, nos ubicamos lateral y hacemos la resistencia. Si nosotros quisiéramos, vemos que es un valor bueno, ¿no? En vez de poner resistencia, lo que se le hace es, se le pide del otro lado y se evalúa las dos a la vez. Entonces, trabajás las dos, o sea, simétricamente, y en ese caso no se aplica resistencia. Se le hacen las repeticiones y ya el peso de segmento contra la gravedad, o sea, ya está bien como para sacar una valoración normal. Serrato mayor. Prueba para el serrato. El serrato también. Tenemos varias formas de evaluar. Tenemos sentado, de cúbito supino y contra la pared, o sea, en bipedestación. 3 maneras para evaluarlo. Vamos a arrancar esa que se ve ahí, en decúbito supino. Paciente de cúbito supino. El otro brazo al costado del cuerpo. El brazo que vamos a evaluar tiene que estar flexionado a 90 grados con el codo extendido y se pide que cierre, digamos que empuñe la mano, que quede así, ¿no? En esa posición. Como para que los dedos no vayan a estar chocando cuando nosotros vayamos a hacer la resistencia. Dije el kinesiólogo del mismo lado de evaluar. Y en este caso lo que se le va a pedir al paciente que, con el puñito cerrado, que haga como un movimiento de antepulsión, como un puñetazo hacia adelante. Eso es lo que tiene que hacer, sin flexionar el codo. Si nosotros vemos que flexiona el codo, vamos a tener que hacer una fijación, que generalmente la hacemos, para que no nos quede ahí medio inestable esa articulación. Entonces, fijamos próximo a la articulación del codo, que en realidad fijamos a esa altura y mantenemos los 90 grados que tiene que estar. Y la resistencia es en el puñito, cuando pega el puñetazo hacia arriba, nosotros resistimos ese puño. Eso sería en posición supino. Después tenemos en sentado, se sienta en la camilla, en el bordecito de la camilla. El kinesiólogo se ubica lateral, o sea, si esta es la camilla, va a estar lo más cerca de este lado y nosotros vamos a posicionarnos acá, bien lateral. Lo que va a tener que hacer es, el brazo va a estar ubicado también más o menos 120 grados de abducción, sigue con el puño cerrado y le vamos a pedir el mismo gesto, que haga como un puñetazo hacia adelante. Entonces, acá tenemos doble resistencia. Por un lado, esa mano de arriba no es bajando. Esa mano de arriba es... Porque si vos tenés que llevar hacia adelante, esa mano en realidad está ahí o puede estar acá, como a ustedes les quede más cómodo, pero la dirección en realidad es llevando hacia atrás el hombro. Y la otra, como ustedes ven, es frenando el omóplato. Entonces, por un lado tenemos
en el borde axilar del omóplato, aplicando una resistencia, y por el otro lado es llevando hacia atrás el húmero. ¿Se entiende? Doble resistencia lleva en posición sentado. Y después queda la última, que es en bipedestación, que esa se hace contra la pared, a la altura de los hombros, se le va a pedir que apoye en la pared con los codos extendidos y el movimiento que va a tener que hacer es en realidad, por un lado es llevar hacia atrás el tórax y por el otro lado, o sea, lleva hacia adelante el tórax. Nosotros lo que vamos a notar es que los omóplatos se aducen y se abducen, o sea, eso es lo que uno va a notar. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bueno, ahora vamos a ver los músculos de codo y antebrazo. Para los músculos de codo tenemos flexores de codo, bíceps y braquial anterior. Bíceps y braquial anterior. En este caso, el paciente puede estar de cúbito supino o sentado. O sea, cualquiera de las dos es indistinta la posición. ¿Qué es lo que se va a hacer? En el caso de que el paciente esté de cúbito supino, que esté acostado, a veces esas posiciones, si viene nuestro paciente y está sentado, hacemos la valoración. Si estaba acostado porque estábamos haciendo otras valoraciones, sigue acostado y seguimos con la evaluación. Supongamos que esté acostado el paciente, kinesiólogo del mismo lado de evaluar. En este caso nosotros vamos a hacer una fijación por debajo del codo como para sostener y proteger la parte ósea. Y la resistencia va a ser lo que tiene que hacer el movimiento de flexión de codo con el antebrazo en supinación. De esa manera vamos a evaluar los flexores de codo. La resistencia es en el extremo distal por encima de la muñeca. Y el otro flexor que tenemos, que es el supinador largo, va a ser exactamente igual, lo que va a cambiar en este caso es que en vez de estar supino, va a estar en posición neutra. Pero ubicamos nuevamente la fijación por debajo de codo y en posición neutra hacemos la resistencia o aplicamos la resistencia por encima de la articulación del codo. Posición del paciente, de cúbito supino, con el otro brazo al costado del cuerpo. Por ahí es redundante que uno repita, pero eso tienen que mencionarlo de esa manera. Tríceps y anconio. Para estos músculos tenemos dos maneras de evaluar. De cúbito prono o de cúbito supino. Acá arranca con la de cúbito prono. De cúbito prono, el paciente va a ubicar su bracito por fuera de la camilla. Queda colgando y lo que se le va a pedir es que realice ese movimiento de extensión completa. Entonces, en este caso va a ser similar a lo que hicimos recién con el bíceps o lo que eran los flexores. Vamos a sujetar como para que no se produzca una compresión en esta parte interna y la resistencia la vamos a aplicar en la parte distal del antebrazo. El kinesiólogo del mismo lado y fijación y resistencia están aplicadas ahí en la prueba. Y la otra manera es de cúbito supino. Se flexiona el hombro a 90 grados y lo que le vamos a pedir al paciente es que realice el movimiento de la extensión. Cuando realiza el movimiento de la extensión, no necesariamente tiene que llegar a la extensión completa. Se fija para mantener los 90 grados y la resistencia es en el extremo distal, ahí. Pero no le pedimos que lo complete el movimiento, con que haga ahí, sin completar el rango, está bien, es aceptable. No se le exige. Yo creo que ya andamos, ya a la parte final, que sale 5 minutos les voy a dar antes de arrancar goniometría, como para activar 2 segundos.
Y tenemos prueba para el supinador corto y bíceps. Para el supinador corto y bíceps, varias pruebas tenemos para hacer acá. Primero y principal, usamos los dos músculos para evaluar lo que es la supinación. El paciente está acostado de cúbito supino, el kinesiólogo del lado de evaluar, se flexiona el codo y lo que nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que es desde la pronación que lleve a la supinación. Puede hacerlo desde la posición intermedia, pero queda una valoración muy cortita. Entonces, tratamos de indicarle que de estar desde la posición toda completa, por decirle, pronado, lo llevamos al movimiento contrario, que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Y en este caso, se pide para hacer la resistencia de la pronosupinación, se va a tomar la muñeca como que si fuese un anillito entre nuestros dedos, como un anillo, y ahí hacemos el frenado del movimiento de la pronación o de la supinación. ¿Se entiende? O sea, toman entre sus dedos y ahí resisten la pronación o la supinación. En este caso, estamos evaluando supinador corto y bíceps, o sea que es la supinación. Esto sería los dos músculos juntos, pero después tenemos para evaluar el supinador corto con el bíceps elongado, acortado, o con el bíceps elongado. Si es con el bíceps acortado, sigue de cúbito supino, le vamos a pedir que flexione completamente el codo, flexione completamente el codo y generalmente se le pide que doble los deditos como para que no entorpezcan o no se choquen con la camilla. Y desde esta posición, que nosotros, la fijación en realidad va a ser manteniendo esa flexión del hombro a 90 grados, le vamos a pedir que realice de la pronación a la supinación. Y la resistencia es en la forma de anillo como lo mostramos, como mostré recién. Eso sería supinador corto con bíceps acortado. Después cambiamos la posición, lo sentamos en la camilla porque tenemos que evaluarlo con bíceps elongado. Entonces el paciente está sentado en la camilla, el kinesiólogo se va a ubicar por atrás y lo que vamos a hacer es, la fijación va a ser manteniendo la extensión del brazo. La extensión del brazo en realidad la sostenemos como por encima del codo, cosa que le estamos dando esa libertad al codo a flexionarse apenas y ya poder hacer ese movimiento de pronación y supinación. ¿Por qué digo eso? Porque si yo lo mantengo estirado, extendido, vamos a hacer supuestamente supinación y pronación y en realidad ¿qué vamos a estar haciendo? Claro, rotación de hombro. Entonces, mantenemos hacia atrás, por encima. Si yo lo sostengo al brazo desde acá, ya se me flexiona un poquito el codo. Y desde esa posición, ahí le vamos a pedir a nuestro paciente que realice de la pronación, que lo lleve a la supinación. Ahí. Ahí. Que haga ese movimiento. Y la resistencia es en forma de anillito. Si les entra la duda, llevando el brazo hacia atrás, si están pronando o supinando, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vienen para adelante y hacen el mismo gesto. Si yo hago así y de acá lo llevo para allá, llego acá, digo, ah, sí, estoy supinando. Si les entra la duda. Porque cuando vos lo haces atrás, parece que lo estás haciendo al revés, pero en realidad nosotros nos tenemos que guiar cómo están los huesos, cuando están cruzados, cuando están paralelos, para sacar si están pronando o supinando. Así que ahí fíjense que para hacer la supinación tenemos 3 pruebas, bíceps y supinador corto, los dos juntos, y después tenemos supinador corto con bíceps acortado o con bíceps elongado. Y acá tenemos pronador redondo y pronador cuadrado. Pronador redondo y cuadrado de cúbito supino, acá los evaluamos juntos y si ustedes ven está la fijación, en este caso del paciente, va a ser bien pegándola contra el cuerpo, contra la parrilla costal.
Ahí va a estar haciendo la fijación. Y la resistencia le vamos a pedir que haga, hoy evaluamos todo supinación, ahora son los pronadores, llevar hacia la pronación. No está flexionado como estaba flexionado para supinar. Si ustedes ven, cuando evaluamos los dos supinadores, están muy próximos a los 90 grados. En este caso, está por menos de 90 grados. Y en esa posición evaluamos los dos músculos. En ese caso, si nosotros flexionamos completamente, que ahí dice redondo, pero ¿está bien? No, cuadrado ahí. Flexionamos completamente, podemos disminuir la acción del pronador redondo y que trabaje o que haga la acción el pronador cuadrado. Entonces, de la misma posición en la que estaba, que nosotros hicimos la evaluación de los dos, flexionamos completamente. Y ahí le vamos a pedir que realice pronación. Pronación. Y la resistencia es en la forma del anillito como veníamos haciéndolo. Así que es pronador cuadrado y ahí sigue goniometría. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Le doy 5 minutitos para relax. Liberamos un poco la cabeza y arrancamos con goniometría. Bueno. Un ratito. ¿Vamos bien allá del otro lado?
Bueno, vamos a retomar porque si no, no terminamos para las 2. Vamos a tratar de que sean a las 2. Bueno, ahora toca toda la parte de goniometría. Vimos lo que es hombro, hasta codo y pronosupinación. Ahora vamos a ver goniometría, dijimos, de cuello y de miembro superior, si es posible. Si es posible. Los movimientos de la columna cervical, nosotros cuando vamos a hacer valoraciones goniométricas, nos vamos a encontrar que son valoraciones bastante similares, tanto para la flexión como para la extensión, como para las inclinaciones o las rotaciones. Son bastante parecidos. El examen goniométrico, de lo que en el caso de cuello, se hace con el paciente sentado, bien apoyada su pelvis y columna dorso-lumbar, para evitar más que nada eso, ¿no? Mareos o malestares que puedan llegar a surgir. Es la posición correcta para hacer la valoración. Generalmente la hacemos en una silla, porque a veces la camilla, si la persona que va a valorar, o sea, el kinesiólogo que vaya a evaluar, es bajito, entonces la camilla le queda alto. Buscamos una silla que sea cómoda, que no nos entorpezca. Generalmente las sillas cómodas que sirven es algo así, que no tiene, o una silla común, que no tenga, ¿cómo es? Apoyabrazos ni nada de eso, que te pueda llegar a entorpecer el movimiento. Más que nada, el desplazarte alrededor del paciente. Vamos a arrancar acá con la goniometría de la flexoextensión de cuello. Tenemos el goniómetro,
que ya nos familiarizamos la semana pasada con el goniómetro, dijimos que la posición del paciente era sentado en la silla, bien derechito, estabilizado su columna, todo. La posición que vamos a utilizar del goniómetro, como está ahí en el gráfico, es 90 grados. Tenemos el eje, va a estar localizado en el conducto auditivo externo. La barra fija va a seguir o se posiciona vertical o sigue lo que es el punto más alto coronal. Y la barra móvil vamos a continuar lo que son las fosas nasales o la nariz de nuestro paciente. Generalmente cuando hacemos goniometría, por ahí nosotros tenemos que bajar nuestra visual a la altura de donde estamos haciendo la valoración. Y ahí se van a pedir que realicen los movimientos. El punto cero para hacer esta evaluación es así como está posicionado el goniómetro. Barra fija, barra móvil, se pide el movimiento de la flexión, vuelvo a la posición cero y de ahí hacemos el movimiento de la extensión, siguiendo los parámetros que mencionamos como barra fija y móvil. Tanto para la flexión como para la extensión va a ser más o menos de 35 a 45 grados en el caso de la flexión y de 35 a 45 grados para la extensión. Si ustedes ven, ahí tienen dos clasificaciones que vieron que yo les dije la clase pasada, que este autor, que es de donde nosotros vamos a sacar todas las valoraciones de goniometría, se basan en estas dos academias y asociaciones que son las que manejan toda la parte de valoración goniométrica. Como en algunos lugares se usa la de Estados Unidos y en otras se usa la de Suiza, entonces Claudio Taboadella lo que hace es unifica las dos. Y nosotros acá en evaluaciones no es que nos vamos a guiar o por la academia o por la Asociación de Osteosíntesis, sino que unificamos las dos. Y en este caso decimos de 0 a 35 o 45, tanto para las dos. Entonces, hacemos flexión 35-45, extensión 35-45, sin hacer especificidad si es de la asociación o es el otro, no importa. Nosotros lo que tenemos que saber es el valor, eso es lo que tenemos que saber. Vamos a ver lo que es la inclinación lateral. Para la inclinación lateral, el kinesiólogo se va a ubicar por detrás y lo que le vamos a pedir a nuestro paciente, primero y principal, que haga un movimiento de flexión para localizar la séptima cervical. Ese va a ser el eje donde vamos a localizar el goniómetro. La barra fija, bueno, el goniómetro lo posicionamos en 0. La barra fija va a seguir la línea de las espinosas, en este caso las dorsales, y la móvil sigue hacia arriba. Vamos a tomar como punto la protuberancia occipital externa, o el vértex, o lo que sería la línea sagital ahí es donde vamos a tomar como referencia y poder seguir el movimiento de inclinación a la derecha o a la izquierda. Y bueno, y ahí se va a pedir el movimiento, que desde la línea media hacia un lado, derecha, desde la línea media hacia el otro lado. Y las valoraciones son desde 0 a 45 grados para cualquiera de los dos movimientos. Movimiento de rotación. Para la rotación, el paciente sentado y lo que nosotros nos vamos a ubicar por detrás y tenemos que estar mirándolo al paciente, o sea, por encima. Si es una silla un poquito baja, mejor para que nosotros podamos ver bien de arriba. ¿Por qué? Porque una de las referencias nuestras va a ser la nariz. Y si nosotros no nos ponemos bien enfrente de nuestro paciente, no lo vamos a ver. Entonces, acá vamos a tomar como eje es la unión de lo que sería el vértex o de las suturas o la unión de los planos, donde nosotros vemos bien la parte central. Seguimos la línea de los hombros, la línea de la nariz. Ahí vamos a posicionar nuestro eje.
La barra fija, en este caso, si nosotros vamos a rotar a la derecha, vamos a posicionar de tal manera el goniómetro que va a estar el brazo fijo mirando hacia la derecha y el móvil hacia adelante. Y ahí vamos a desplazar el movimiento hacia la derecha. El fijo alineado a la línea biacromial y el móvil dijimos que va a seguir la puntita de la nariz. Cuando hacemos para la rotación izquierda, cambiamos el goniómetro, queda la barra fija, queda mirando hacia el otro lado y la móvil hacia el centro. Y ahí hacemos la valoración para este lado. ¿Se entendió? La rotación, tanto derecha o izquierda, más o menos hasta entre 60 y 80. O sea, próximo a los 80 grados, tiene que ser de los dos lados. Me parece que hay algo ahí, como que tengo, me voy todo el tiempo. Bueno, así que de cuello tenemos flexión, extensión, inclinación y rotación. Esas 3 pruebas de goniometría. Ahora vamos a pasar a lo que es el hombro. Vamos a evaluar abducción, aducción del hombro. Para evaluar estos movimientos, el paciente va a estar acostado de cúbito supino. Vamos a tomar, bueno, como ustedes dicen ahí, ven ahí que dice, la posición es codo extendido, muñeca en posición 0, el pulgar y la palma de la mano quedan mirando hacia adentro. Esa es la forma que vamos a hacer la valoración. Que si ustedes se acuerdan en la clase anterior, dijimos que esa era la posición de valoración cuando vamos a hacer casi todas las pruebas. Posición de partida es esa. El eje va a corresponder a lo que es el acromion, que sería la proyección más cercana a lo que es el centro de la articulación. Ustedes van a ver que acá en el hombro generalmente tomamos como centro, como eje, como fulcro del goniómetro, el goniómetro o la proyección, acromion o la proyección de él. El brazo fijo va a estar situado, o sea, quedan paralelos, va a estar situado en la línea medio axilar, paralelo al esternón, y el móvil va a seguir la línea longitudinal del brazo. Y ahí lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es que realice el movimiento de la abducción completo hasta donde llegue. Él está acostado en la camilla, así que puede hacer hasta donde llegue, completar todo el movimiento. En el caso de la abducción, puede ser que llegue hasta los 180, pero 160 ya, o sea, es aceptable. Si ustedes ven, es 160, 180, ahí estaría lo que es la abducción. En personas normales van a llegar a 120, no nos vamos a encontrar con 180, no nos vamos a encontrar eso la mayoría de las veces. Y en el caso de la aducción, si nosotros vemos, si yo quiero evaluar la aducción acá directamente como está desde la posición neutra, no se puede. Entonces, necesariamente hacemos un poquitito de flexión y hacemos la valoración. Igualmente es siguiendo la línea hasta que cruza el cuerpo y ahí ya corta el movimiento. 30 grados. A los 30 grados, que eso sabemos siempre ya desde varias materias, sabemos que la flexión con la aducción valorable goniométrica es de 30. Sí. Vos, el kinesiólogo está de este lado. Sí, vos estás del lado de adentro. Vos, suponete, tu paciente está así, te vas a ubicar acá, más o menos a la altura de los muslos de él. O sea, de que no vayas, una vez que vos posicionaste el goniómetro, ahí te alejas, que pueda él hacer ese movimiento, por lo menos del despegue. Después de última te acercás un poquitito. Sí. Sí, vos estás acá de este lado, del mismo lado de evaluar también. Acá vamos a evaluar la flexión. Para la flexión también el paciente va a estar acostado de cúbito supino en la camilla, todo el bracito extendido, en posición de evaluación. El goniómetro también lo vamos a posicionar en 0, o sea que las dos alitas quedan, tanto la fija como la móvil, parten juntas.
Vamos a localizar el eje en el acromion o proyección de él. Y ahí también vamos a tomar la barra fija, sigue la línea medio axilar, y la móvil va a seguir el húmero. O sea que una queda ahí quietita y la otra sigue ahí en esa posición. Y la otra sigue el movimiento. Eso generalmente se puede hacer, porque han preguntado. Vos podés, si la persona lo va haciendo lentamente, seguís el movimiento. Si no, lo podés hacer de una. De una y después se hace la valoración hasta dónde llegó. Lo normal es 180, pero también entre 150, 170, 180. Es aceptable. Para hacer la extensión, en ese caso, esto también, el kinesiólogo va del mismo lado de evaluar, se posiciona del mismo lado. Para hacer el movimiento de la extensión, paciente de cúbito prono, mismo lugar, ubicamos el goniómetro, el eje en el acromion, el brazo fijo en la línea medio axilar y el móvil siguiendo la línea longitudinal del húmero, y ahí se le va a pedir que realice el movimiento de la extensión, que más o menos es entre 40 y 60. Nosotros hemos hecho valoraciones, por ahí están más cercanas a 45, 50, ¿sí? Pero bueno, la valoración hasta 60 puede llegar a aparecer. ¿Está bien? Rotaciones interna y externa. Para hacer rotación interna y externa, la posición del paciente es de cúbito supino, el hombro está flexionado a 90 grados, abducción con el brazo estabilizado en la camilla, con una almohada por debajo. Eso fíjense que por ahí, para hacer las valoraciones, hay algunas valoraciones que se necesita poner almohada como para ayudar a que haga mejor el movimiento. Van a ver que en esta aparece una almohada, o en el caso de la flexión o extensión, ahí también. Codo por fuera de la camilla a 90 grados de flexión, antebrazo y muñeca en posición 0, ubicando la posición neutra como está. Ahí y posición neutra. El eje colocado sobre el acromion continúa siendo el mismo lugar. Brazo fijo alineado con la vertical. Si nosotros vemos, el goniómetro también está plegado y lo apoyamos. Si nosotros tomamos como referencia ahí, va a estar más cercano a lo que es el olecranon. Pero que esté, cuando yo veo, es la proyección en realidad hacia el hombro de nuestro acromion. Entonces, ahí es donde va a estar localizado el eje. Si vemos que se cae o se mueve, hay que posicionarlo al brazo del paciente. Y a partir de ahí vamos a hacer los movimientos de rotación externa o rotación interna. Me faltó decir, la barra móvil sigue la línea media longitudinal del cúbito, tomando como reparo óseo la estiloides del cúbito. Hacemos rotación externa, ahí queda, hacia atrás, y rotación interna, llevamos el brazo hacia adelante. La rotación externa puede llegar hasta los 90 y la rotación interna generalmente es mucho menor, hasta 70 grados más o menos. Acá tenemos flexión y extensión de codo. La posición del paciente también va a estar acostado de cúbito supino en la camilla. El brazo está apoyado en una almohada, miembro superior en posición 0. Si nosotros vemos nuevamente, el goniómetro está apoyado próximo al codo, que en realidad tiene que tener esa proyección al hueso piramidal de la muñeca, ligeramente por delante de la estiloides cubital. O sea, ahí es donde hace el seguimiento del eje. Pero va a estar situado a la altura de codo por fuera del epicóndilo. Brazo fijo, sigue la línea media longitudinal del cúbito, y el móvil va a estar siguiendo lo que es el quinto metacarpiano. Y ahí, desde esa posición, en la almohadita como está, se pide que realice el movimiento de la flexión de codo. Que la flexión puede llegar hasta 150 grados.
Y ahí, por eso es que también el tema de la almohada, cuando nosotros vamos a realizar el movimiento de la extensión, si no estuviese la almohada, queda ahí y hace tope en la camilla. En cambio, al tener la almohada, aquellas personas que tienen un poquitito más de extensión se puede llegar a valorar. Lo normal es 0, pero bueno, hay personas que pueden llegar a tener 5, 10 grados de hiperextensión y que es normal también. Así que ahí solamente evaluamos la flexión, más que nada. Pronación y supinación. Para la pronación y la supinación, acá ya lo levantamos al paciente y lo sentamos. Acá está sentadito. Generalmente vamos a tratar de que esté en la camilla y el brazo en el aire para que no vaya a chocar con el goniómetro o entorpecer el movimiento. Paciente sentado con el hombro flexionado, flexionado 90, manito hacia adentro. Acá vamos a ubicar el eje, vamos a tomar la estiloides cubital para el caso de la supinación y la estiloides radial para la pronación. Vamos a tomar el brazo fijo, si nosotros vemos, va a tener que estar posicionado. Cuando arranca el movimiento, están paralelas. ¿Sí? Si nosotros vamos a evaluar, en este caso, dijimos que para la pronación va a estar en la estiloides radial, para evaluar la pronación. Y para la supinación tiene que estar próximo a lo que es la estiloides cubital. Entonces, si vamos a hacer la supinación, vamos a ubicar el goniómetro por este lado, las dos barras van a estar fijas, después una queda fija y la otra hacemos que siga el movimiento, la supinación. Cambiamos para la pronación, ubicamos el goniómetro del otro lado, del lado de afuera, quedan las dos barras paralelas mirando hacia arriba, una va a quedar hacia arriba y la móvil sigue el movimiento, queda apoyada sobre el dorso. Y ahí valoramos la pronación. El eje en el caso de la supinación va a estar más abajo, el eje de la pronación va a estar más arriba. ¿Sí? El movimiento a realizar es pronación o supinación. Y bueno, eso. Tanto para la supinación como para la pronación, la supinación es lo más cercano a 90 y la pronación también entre 80 y 90, para cualquiera de los dos. ¿Entendieron ese? Sí, es cambiar de posición el goniómetro, o por dentro o por afuera. Flexo extensión de muñeca. Este acá también, para valorarlo, vamos a tener que ubicar el plano de la camilla, pero la muñeca tiene que quedar por fuera para hacer esta valoración. El goniómetro en este caso va a quedar así a lo largo, no como veníamos evaluando hasta ahora, que quedan paralelos las barras. Acá queda abierto. Tenemos el eje, va a estar en lo que es la proyección del hueso piramidal, o sea que siguiendo, vieron que este autor usa bastante estos reparos, lo que es el hueso piramidal, pero por cercanía a la estiloides cubital o la estiloides radial, generalmente son puntos de reparos que utiliza para evaluar este sector de la muñeca. El brazo fijo, si nosotros vemos, se alinea lo que es la línea longitudinal del cúbito y el brazo móvil sigue la línea del quinto metacarpiano. Y a partir de esa posición se realiza la valoración de la flexión y ahí en esa misma volvemos a la posición 0, evaluamos la extensión. La flexión, más o menos, entre 60, 50, 60, 80 y la extensión hasta 70 puede llegar. Si tiene un poco más, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque nosotros por ahí venimos viendo también en otras materias que, por ejemplo, la flexoextensión de muñecas, generalmente, ¿qué amplitud es? ¿Cuánto es? Es más que eso. 85. Generalmente venimos viendo que es 85. ¿Se acuerdan que dividíamos de la mediocarpiana cuánto aporta la radiocarpiana en esos movimientos? Llega a 85.
Pero bueno, por ahí cuando es valoración goniométrica ya es como más objetivo, más exacto. Pero bueno, van habiendo aportes nuevos y más concretos, y bueno, esto es bien específico goniométrico. Por ahí otros valores son valores estándar que se usan. Acá tenemos para hacer, mucho de dedos no se puede hacer porque nosotros no tenemos goniómetros pequeños que se puedan llegar a realizar. Pero bueno, tenemos para hacer aducción y abducción del dedo pulgar, que ahí el paciente va a estar sentado, apoyada la mano en la camilla, y si nosotros vemos el goniómetro, ¿cómo va a estar ubicado? Por un lado, tenemos, bueno, el eje va a estar ubicado en la apófisis estiloides radial. Tenemos la barra fija, va a seguir lo que es la línea del segundo metacarpiano. Y la barra móvil va a seguir la línea del primer metacarpiano. Entonces, esto está ahí pegadito. Y desde esa posición se le pide al paciente que haga este movimiento de separación, que sería lo más parecido a una abducción. No lo queramos meter en biomecánica qué movimiento es, porque no va a ser justamente... Vieron que dijeron, es abducción para los autores anglosajones. Bueno, acá tenemos esto, abducción. Y bueno, este movimiento de la abducción puede llegar hasta 70 grados. Ahí. Y la aducción en este caso va a quedar ahí, no se puede realizar porque no hay manera ni de cruzarlo para ningún lado, nada. Así que hacemos solamente la evaluación de la abducción de esta articulación. Y tenemos algo más para medir. La flexoextensión es complicada para medir con goniometría, pero sí podemos medir la oposición, que la oposición del pulgar no lo vamos a medir con goniómetro, sino que es una regla. Es la misma regla que ustedes tienen cuando evalúan en el goniómetro, la posicionan de tal manera que la van a apoyar en la base del cuarto y el quinto metacarpiano. Ahí va a estar paradita la regla. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer este movimiento, ¿no?, de oposición. Llevan hacia arriba de la regla y bajan pudiéndose tocar el meñique. Y suben. Si nosotros vemos y valoramos, normalmente tiene que superar no menos de 8 centímetros. Y ustedes ven, llega más o menos. Normalmente hasta 10 centímetros llega. Si uno quisiera hacer la medición. Sí, bueno. Anda a saber dónde andará el goniómetro. Acá. Lo que van a hacer es tener el goniómetro, no importa que no lo vayan a salir uno y o sea, le apoyamos ahí a la base y hacer este movimiento, hacemos ahí y poder tocar la base. Ahí. A ver. Sí, con menos de 10 centímetros. Y no tiene que ser un recorrido menor de 8 centímetros, se considera anormal. Así que eso con el mismo goniómetro lo podemos medir. Y bueno, y acá es simplemente para mostrarles cómo vienen goniómetros metálicos, que cuando hablamos allá en la primera clase dijimos que había goniómetros metálicos para hacer este tipo de valoraciones, y que generalmente esos metálicos se guían más que nada por los ejes, sigue la línea de los huesos o el eje como para tomar.